Vamos a ver en este vídeo el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano es uno de los teoremas más importantes relacionados con la continuidad. Como ahora veremos, es un teorema muy intuitivo, que en cuanto se ve la hipótesis, pues ya podemos pensar incluso cuál va a ser la conclusión, y va a tener mucha utilidad sobre todo en el tema de la resolución de ecuaciones. Bueno, pues vamos con las hipótesis y luego veremos la conclusión. La hipótesis del teorema Bolzano dice que vamos a tener una función f de x continua en un intervalo cerrado AB, de forma que el signo de f de a es distinto del signo de f de b, es decir, que la función toma valores de signo distintos en los extremos. Pues con esa hipótesis se puede concluir, como ahora veremos, que entonces existe un valor c perteneciente al intervalo abierto AB, de forma que f de c vale 0. Esta es la situación, tenemos un intervalo cerrado AB, tenemos que la función f en el punto A toma un valor y en el punto B toma otro valor que son de signo contrario, por ejemplo que en f de A sea positivo y que en f de B sea negativo, o al revés, ¿vale? Pero la hipótesis del teorema es que tienen que ser de signo distinto, ¿vale? Y entonces, pues lo que dice el teorema es que al menos va a existir un c entre A y B, de forma que la función f en el punto C valga 0. Es decir, dicho en otras palabras, que corte al eje x esa función, ¿vale? Si al fin y al cabo, como ahora veremos en las observaciones, la función tiene que ir desde aquí hasta aquí de forma continua, pues seguro que al menos una vez va a tener que valer 0 la función. Bueno, podemos ver las observaciones que además nos van a dar pautas para luego utilizar este teorema a la hora de hacer ejercicio. La primera ya la hemos dicho, es decir, el teorema lo que dice es que si una función es continua en un intervalo cerrado y toma valores de signo distintos en los extremos, entonces esa función necesariamente tiene que cortar al menos una vez al eje OX, ¿vale? Que la función valga 0 es lo mismo que decir que corte al eje OX. La condición de que el signo de f de a sea distinto del signo de f de b se puede redactar así, ¿vale? Que el producto de los signos valga menos 1, ¿vale? Más por menos... 1 por menos 1, menos 1, y menos 1 por 1 también menos 1. Al punto C, que es donde la función vale 0, se le suele llamar 0 raíz de la función, y como hemos dicho, coincide con los puntos de corte de la función con el eje OX. Es decir, que al fin y al cabo, ese valor de C, que no tiene por qué ser único, pues esos valores de C no son más que las soluciones de la ecuación f de x igual a 0, por lo cual ya estamos viendo que este teorema se puede utilizar, y de hecho lo que vamos a hacer en los ejercicios, para resolver ecuaciones, sobre todo ecuaciones que no se puedan resolver algebraicamente, es decir, ecuaciones que no se puedan resolver de forma exacta, pues vamos a ver con el teorema de Bolzano podemos resolverla de forma aproximada, ahora luego lo veremos en los ejercicios. Debemos de tener claro que el teorema no proporciona el valor de c, ¿vale? Solo demuestra este teorema, solo concluye que existe al menos un c que cumple eso, pero no proporciona el valor de ese c. Como hemos dicho reiteradamente, lo que dice el teorema es que existe al menos un punto de corte con el eje, ¿vale? Nada hace descartar que pueda existir más de un punto de corte, ¿vale? Si la función tiene que ir de aquí a aquí, y aquí está el eje, pues puede cortar más de una vez antes de llegar aquí, ¿vale? Y por último, la idea más intuitiva de este teorema, lo hemos dicho ya varias veces, sería que si tenemos que dibujar la gráfica de una función continua, recordemos que una función continua, pues entre comillas no podemos levantar el lápiz del papel para dibujarla, y toma un valor negativo en A, ¿vale? La función, y un valor positivo en B, o viceversa, es decir, cambia de signo de un extremo a otro, entonces, al dibujarlo de un solo trazo la gráfica, pues forzosamente al menos una vez debemos cortar al eje OX, ¿vale? Bueno, pues como ahora veremos los ejercicios, este teorema, básicamente, y una de sus aplicaciones más importantes es resolver de forma numérica ecuaciones.